Hola, mi nombre es Merly. Estamos nuevamente aquí para continuar con las conferencias. Hoy vamos a hablar del despertar de la conciencia. Esta es una conferencia más de la serie La autorrealización. El despertar de la conciencia, vamos a iniciar con definir qué es la conciencia. La conciencia se ha dicho que es conocimiento, pero de acuerdo a la enseñanza gnóstica, la conciencia no solamente es el conocimiento, la conciencia va más allá, es algo más profundo. La conciencia es la luz dentro de nosotros. La conciencia es la que nos indica en nuestro interior qué está bien, qué está mal, qué es lo correcto, qué es lo evolutivo, qué es lo involutivo, etc. Eso es nuestra conciencia. Así que no es solamente el conocimiento. La conciencia se ha confundido con la inteligencia o el intelecto. Una persona muy inteligente o muy intelectual se le dice que es una persona muy consciente. Pero cuando hablamos de conciencia estamos hablando de algo más profundo. La conciencia nos permite a nosotros saber qué es lo que realmente sabemos, dónde estamos, qué es lo que ciertamente se ignora. Eso es la conciencia. Desafortunadamente nuestra conciencia duerme profundamente. El ser humano tiene la conciencia dormida. No nos damos cuenta que nuestra conciencia está dormida. Eso quiere decir que en un porcentaje muy pequeño nuestra conciencia está activa. La conciencia en cada uno de nosotros debe activarse, debe despertarse. Esa subconsciencia o esa conciencia dormida debe hacerse consciente. El subconsciente debe hacerse consciente. Y para eso es esta enseñanza que vamos a dar el día de hoy, esta plática que estamos haciendo el día de hoy. Existen muchos grados o diferentes grados de conciencia. No diríamos muchos, pero sí hay diferentes grados de conciencia. Para poder despertar nuestra conciencia, primeramente necesitamos saber que nuestra conciencia está dormida. No solamente saberlo, sino darnos cuenta real que nuestra conciencia está dormida. ¿Cómo podemos percibir que nuestra conciencia duerme profundamente? Cuando nosotros vamos a un lugar, debemos llevar nuestro cuerpo físico, pero también nuestra conciencia. También debemos estar físicamente y psicológicamente presentes en cualquier lugar. Esto es, vivir de acuerdo a la filosofía de la momentaneidad, de instante en instante, de momento en momento. Eso nos permite activar nuestra conciencia. Nuestra conciencia nos permite percibir lo que pasa en nuestro interior, en nuestro exterior. Nos permite darnos cuenta de los procesos de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, de nuestras acciones, de nuestras palabras, etc. La conciencia pues tiene muchas facultades. Obviamente hablamos que esta conciencia debe de despertar, debe estar activa. Hay procesos de la conciencia que la llevan al sueño. Y vivimos normalmente en ese estado de sueño. Así nacemos y desarrollamos nuestra vida. Cuando una persona, por ejemplo, se levanta diariamente a trabajar, va a realizar ese trabajo, pero va en forma inconsciente, es decir, va dormida, maneja carros, hacemos diferentes actividades con la conciencia completamente dormida. Y eso nos lleva a cometer muchos errores. Claro, no somos conscientes de ellos. ¿Qué puede saber un dormido de lo que está pasando, de lo que le beneficia o le perjudica? No es consciente, pero si le decimos a una persona que está dormida, obviamente
se molesta porque a nadie le gusta que le digan que está dormido. Pero hagamos un análisis profundo y vamos a comprobar realmente que nuestra conciencia duerme. Cualquier persona, en cualquier momento, que se encuentra, por ejemplo, caminando hacia cualquier lugar, ¿sí?, o se observa a sí mismo, podrá percibir en forma directa que no es consciente de lo que está haciendo, de lo que está viviendo, de lo que está pasando a su alrededor. Obviamente, la persona preocupada con los problemas del pasado, con los eventos del pasado o proyectados con los proyectos hacia el futuro, no está presente. Y si no está presente, está dormido. Y eso nos sucede constantemente. Pero tenemos una práctica que podemos realizar, una práctica psicológica que nos permite vivir de instante en instante, de momento en momento. Es decir, que nos permite estar conscientes de la vida que llevamos. Decíamos que hay diferentes estados de conciencia. Primeramente tenemos el estado de sueño, que es el estado más, diríamos, más subconsciente, que es cuando nosotros nos vamos a la cama, ponemos nuestro cuerpo a dormir y entonces se procesan nuestros sueños y es el primer, diríamos, estado de nuestra conciencia, es el más profundo estado de sueño. Posteriormente, en la mañana nos levantamos y empezamos a realizar nuestras actividades y estamos hablando del segundo estado de conciencia llamado vigilia. Mal llamado vigilia porque en realidad no vigilamos. En ese estado de conciencia tenemos que vigilar lo que pensamos, lo que sentimos, lo que hacemos, nuestras emociones, nuestras palabras, nuestras acciones, etc. Pero no las observamos realmente y eso nos indica que estamos dormidos. Y normalmente nos movemos en esos dos estados de conciencia. Existe un tercer estado de conciencia. El tercer estado de conciencia es cuando nos auto-observamos. Se llama autoconciencia o tercer estado de conciencia. Esto nos permite ver nuestros procesos de pensamiento, de sentimiento, nos permite estar aquí y ahora, nos permite percibir lo que está sucediendo en nuestro interior y en el exterior. Eso nos coloca en una ventaja bastante interesante, porque al estar ubicados en un tercer estado de conciencia, podemos evitar muchísimos errores al darnos cuenta de lo que estamos haciendo, de dónde estamos, de las actividades, del evento que está sucediendo. Así que la actividad de nuestra conciencia nos los permite el tercer estado de conciencia. Y posteriormente sigue el cuarto estado de conciencia, que es un estado de conciencia más elevado que se llama autoconciencia o conciencia objetiva. La conciencia objetiva es cuando nosotros hemos eliminado de nuestra psiquis nuestros defectos de tipo psicológicos y nuestra conciencia se expresa libremente, cuando nuestra conciencia está 100% activa en todas las actividades que estamos realizando, se da cuenta realmente de lo que está pasando fuera y dentro de nosotros. Eso es el cuarto estado de conciencia o conciencia objetiva. Pero decimos que para poder despertar nuestra conciencia, lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta que nuestra conciencia duerme. Hay bastante literatura acerca de esto, del despertar de la conciencia, de cómo darnos cuenta de nuestra conciencia duerme. Por ejemplo, hablamos de Pedro Ouspensky. Este señor en un momento dado decidió estar consciente, practicar el estado de conciencia.
y salió un día a caminar por las calles de San Petersburgo. Iba observando cada movimiento, cada acción, cada pensamiento, y así continuó por todas las calles, hasta que de pronto entró a un lugar, a una cigarrera, a un lugar donde vendían cigarros. Él fumaba, se preparó unos cigarros y luego salió de ahí y continuó su camino. Había salido de su casa con el único propósito de estar consciente, de observarse a sí mismo. Pero al regresar a su hogar se dio cuenta que perdió totalmente el objetivo de su paseo. Perdió totalmente la conciencia cuando empezó a realizar diferentes actividades en forma inconsciente, es decir, a partir de que entró al lugar donde compró los cigarros. En ese momento cae en sueño y ya no es consciente de ahí en adelante de todas las actividades que realiza. Es lo mismo que nos sucede a nosotros. Podríamos o hacemos distintas actividades en forma inconsciente. Cuando vamos caminando, estos son ejemplos de cómo nuestra conciencia duerme. Podríamos ir caminando, por ejemplo, en una calle y ver en un aparador un hermoso traje, pararnos y observarlo, y nos identificamos con ese traje, porque ese es el proceso del sueño. Primero es identificación, fascinación y sueño. ¿Sí? Primero nos identificamos. Entonces vamos caminando, vemos el aparador, nos paramos a observarlo y nos llama la atención, nos identificamos con ese traje. Y luego nos interesa saber más información acerca de ese traje. Decimos que qué hermoso, que podríamos comprarlo y en qué evento podríamos utilizarlo. Ya en ese momento caemos en el estado de sueño, ya nos vemos nosotros en ese evento o en esa fiesta utilizando ese traje y ahí estamos completamente dormidos. Puede pasar alguien y decirnos adiós, algún amigo, ¿verdad? Pero no nos vamos a dar cuenta del saludo de nuestro amigo. A lo mejor nuestro amigo se moleste y nos diga que por qué no le contestamos el saludo, que por qué estamos enojados con él, pero no es exactamente lo que está pasando. Lo que pasa en ese instante es que estamos soñando de lo lindo, cómo nos veríamos nosotros en esa fiesta, en ese evento, vistiendo ese traje que está en el aparador. Estamos completamente soñando, completamente dormidos. Y así realizamos diferentes actividades. Otro ejemplo sería, vamos caminando por la calle y nos identificamos, en este caso, con nuestros pensamientos. Vamos caminando y de pronto nos acordamos de lo que nos ha pasado en el día, de lo que hemos recordado o de lo que hemos vivido antes de este momento. Y nos identificamos allí en esas palabras que escuchamos, en ese evento que tuvimos, y vamos completamente fascinados, identificados, soñando con lo que con esa experiencia que hemos tenido. Y nos toca cruzar la calle, pero de pronto puede venir algún carro y ahí suceden los accidentes. Tan dormido va el que va caminando por la calle como el que viene manejando. Entonces es gravísimo, terriblemente peligroso el estado en el que vivimos, el estado de sueño. ¿Qué puede saber un dormido? Está dormido, no se da cuenta. Y desafortunadamente es el estado en el que estamos viviendo. Es urgente despertar nuestra conciencia. Y para eso tenemos claves que nos permiten activar nuestra conciencia. Y una de ellas se le conoce como la clave sol. Es sujeto, objeto y lugar. El sujeto se refiere a no olvidarse jamás de uno mismo,
a percibir su propio ser en su interior, observarnos a sí mismos en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, en nuestras emociones, en nuestras acciones. No olvidarse jamás de sí mismo, ese es el objeto. Ese es el sujeto, perdón. El objeto es darnos cuenta qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que está pasando en el interior y en el exterior de nosotros. ¿Cuál es la razón por qué estamos haciendo tal o cual cosa? Y el lugar se refiere en qué lugar nos encontramos. Esto del lugar es una cuestión dimensional. Aquí donde vivimos en este mundo físico es el mundo físico tridimensional, donde nos movemos dentro de 48 leyes. Pero cuando nos dormimos, o sea, cuando nos vamos a la cama y entramos a un estado más profundo de sueño, los sueños se procesan en otra dimensión. En esa dimensión de los sueños no existe la ley, por ejemplo, de la gravedad. Podemos nosotros hacer ciertos experimentos para percibir la dimensión en que nos estamos moviendo. Si uno de ellos, por ejemplo, es jalarnos el dedo, si este se estira, estamos en el mundo de los sueños, porque en el mundo de los sueños no existe la ley de la cohesión de las moléculas. Aquí si lo intentamos, obviamente hay cierta resistencia, pero en el mundo de los sueños no pasa eso. O bien dar un salto, intentar saltar. Obviamente en este mundo físico caemos nuevamente al piso por la ley de la gravedad, pero en el mundo de los sueños quedaríamos flotando. Si hacemos conciencia aquí y ahora, podemos despertar aquí y ahora nuestra conciencia y en cualquier rincón del universo. Es decir, si hacemos conciencia o practicamos la clave del sol aquí en el mundo físico, a cada momento esto se graba en forma instintiva y lo hacemos también en el mundo de los sueños. Y si en el mundo de los sueños hacemos conciencia, percibimos y decimos, esto es un sueño. Cuando tenemos esa experiencia de darnos cuenta que es un sueño, estamos teniendo ciertos chispazos de conciencia, nuestra conciencia empieza a activarse. Es importantísimo el despertar de nuestra conciencia. Si viviéramos con la conciencia despierta, viviríamos en un paraíso. Este mundo sería un paraíso. No tendríamos tanta contaminación, no tendríamos tanto sufrimiento. Sufrimos a causa de nuestros propios errores y cometemos errores porque vivimos en forma inconsciente, dormido. ¿Qué puede saber un dormido qué es lo correcto o lo incorrecto? No se da uno cuenta. En forma de sueño o forma inconsciente no nos damos cuenta de la vida que vivimos. He ahí la importancia de despertar nuestra conciencia. Si realmente queremos ser felices, debemos activar nuestra conciencia y aquí tenemos la clave sol. Esta clave hay que practicarla de momento en momento, de instante en instante, en cualquier lugar donde nosotros nos encontramos, tratar de hacer conciencia o tratar de activar nuestra conciencia. Bueno, pues eso es todo. Esperemos continuar con estas pláticas y que sea útil para todos. Nos vemos a la próxima. Hasta luego.